Hola, buenos días a todas de nuevo. Estamos en otra conversación esta semana con Ona Ortiz en este espacio de una mirada interna. Esos espacios que pretenden ser ese ratito de pararnos, de ir más lentas, de poder ir hacia adentro, de comprender la importancia de esos momentos de parar, de mirar, de afrontar la vulnerabilidad y bueno, conocer a través de otras mujeres su propio proceso y cómo han conseguido pues, superar los diferentes desafíos de la vida y, y salir más reforzadas de todo ello, ¿no? Siempre hablamos de la importancia del cuerpo, que es nuestro vehículo aquí, de aceptar nuestro cuerpo, de comprenderlo, de conectar con él, de acceder a esa gran sabiduría que es el propio cuerpo. Y Ona nos irá contando ahora, pero trabaja específicamente pues, con una parte de nuestro cuerpo muy íntima y a la que también es importante dar luz y mirar, que muchas veces nos cuesta, ¿no? Ella, por su propio proceso, por su propio trabajo, porque muy jovencita sufrió de mutilación genital, ahora nos va a contar, pues eso le ha llevado a su propio proceso de sanación y a través de él ahora es inspiración y ayuda para otras mujeres para que también puedan conseguirlo. Con lo cual, Ona, estoy muy contenta de que estés aquí. Bienvenida a ese espacio y a ese compartir, que seguro que será de gran inspiración para otras mujeres. Muchas gracias, María, por invitarme y por compartir tu tiempo aquí con estos temas tan interesantes. Bueno, quería, como muchas de las mujeres no van a saber un poquito tu historia, si quieres empezar contándonos, pues, cómo fue el momento en que te dijeron que, o sea, siendo tú tan jovencita, que tenían que operarte tus genitales, cómo lo viviste, cómo fue ese proceso y qué implicó, ¿no? En aquel momento en tu vida. Sí, claro. Para mí, a la edad de 11 años, más precisamente, comparto mi genitalidad con la familia en el momento de la primera menstruación y en ese momento nos damos cuenta de que no se parece, ¿no? Ni a la de mi madre ni a la de mi hermana como referentes. Entonces, bueno, consultamos al médico y el médico propone el cortar los labios internos para que eso no me causara dolor en un futuro, ¿no? Entonces ahí empieza todo con la primera mutilación que se le llama genital y luego al cabo de 2, 3 años más, con la adolescencia, bueno, se nos desenvolupa el cuerpo, ¿no? Y pues mi genitalidad volvió a crecer. Yo pensaba que era como una estrellita de mar que me iban a cortar y me iba a seguir creciendo la vulva infinitamente. Eternamente. Entonces, en ese momento, para mí no es tanto el conflicto la primera vez, sino la segunda, cuando yo asimilo que soy deforme y que hay que volver a intervenir sobre mi cuerpo para que entre dentro de una norma. Entonces, es ahí donde vivo la segunda operación. Y para mí esto ha sido una experiencia de mi vida que nunca he hablado con nadie, nunca había hablado con nadie ni había compartido porque era como algo muy secreto, un tabú, una parte del cuerpo de la que no se habla y no había sido especialmente traumático en sí hasta que, bueno, a la edad de 25 años una ginecóloga me pregunta qué tal mi relación con mi cuerpo, cómo fue mi primera regla y le hablé de esta situación y ella nombró esta operación como una mutilación. Y en ese momento mi reacción hizo que esta mujer me dijera que había que trabajar en ello y que había un trauma ahí escondido, ¿no? Y yo sin ser consciente dije, bueno, pues vamos a ello, ¿no? Y cómo esto estaba impactando en mi vida personal, en mis relaciones íntimas, con mi pareja, sin que yo fuera consciente de ello. Claro, el primer Y paso, aquí, ¿no? Y a sí, veces el más difícil, el tomar conciencia de esos traumas, que ya sea, en tu caso fue con, bueno, con los genitales, puede ser con el pecho, otras mujeres, ¿no? Con el útero, etcétera, ¿no? Pero primero tomar esa conciencia de que hay un trauma allí y que necesita ser liberado. sí, exacto. A veces solo vemos la reacción de lo que sucede en nuestro cuerpo, pero no sabemos qué raíz, ¿no? Y creo que es interesante que vayamos a rascar e investigar
que por qué nos sucede lo que hoy nos está sucediendo, ¿no? Creo que es importante mirar en nuestra información, en lo que venimos vivido y también hasta en la información genética, me atrevería a decir, Mm. para saber qué es lo que está sucediendo hoy aquí en este plano. Sí, sí, ¿no? Y bueno, como pequeñita, o sea, cuando eras pequeña, ¿cómo percibiste esa diferencia de tú tener que ser operada, no verte reconocida en tu madre ni en tu hermana? ¿Eso creó algo en ti? Lo digo porque a esas edades el no, o sea, pretendemos encajar lo máximo posible, ¿no? Y tener algún tipo de diferencia es algo que nos causa un dolor, que queremos Sí. esconder. Mm. No sé si Yo fue... creo que el momento en la primera vez, ¿no? Cuando tengo 11 años, al final para mí no fue doloroso. Fue más doloroso cuando entras en la adolescencia y dices, ostras, es que no soy como todos, ¿no? Entonces algo hay que hacer bien. Con los 11 años era un, vale, tengo un problema, tengo una deformación y hay que repararla. Entonces, bien, desde la inocencia y la ignorancia de la infancia, todo bien, ¿no? Solo se me arregla y ya está, y vuelvo a estar en la cadena en fila parecida a todas. Y son los 13, ¿no? Cuando estás en esa separación de lo que es tu familia, tus padres y encuentras tu, intentas encontrar tu propio yo, es en ese momento donde para mí es un problema no parecerme al resto, ¿no? Ser el bicho raro. Y por otro lado también mis pechos crecieron muy rápido, sí que la forma física de mi madre y de mi hermana son bastante diferentes a la mía. Yo siempre he sido más gordita y redondita y mi hermana y mi madre son más finas, ¿no? Entonces era como un, bueno, algo distinto a ellas. Por el comer sí que había restricciones para que comiera menos y eso se curaba así, ¿no? De este Ya, modo y la parte física de la genitalidad, pues en una primera instancia es como un bueno, porque toca, y a los 13 es más como desde un querer encajar en una norma, claro. sin saber que no había norma, ¿no? Sin tener referentes, sin, al final cuando se te dice que algo está mal en una edad temprana, pues tú aceptas que está mal y intento cambiarlo. No vamos a cuestionar más allá. No, no, sobre todo si tu entorno más cercano es también de esa opinión, ¿no? Claro. Sí, Y cuánto nos cuesta, o sea, la importancia del trabajo desde casa, desde la sociedad, desde la escuela, de aceptar nuestros cuerpos, ¿no? Porque las mujeres, cada una, o sea, la que empieza más pronto a desarrollarse, a tener pechos, curvas, etcétera, lo vive un poco con trauma y la que no, que fue mi caso, plana absoluta, etcétera, lo vive con trauma. O sea, me costó aceptar que era femenina, ¿no? Por ese, en ese sentido. Y la importancia de hablarlo, ¿no? De hablarlo, de trabajarlo, de incluirlo. Sí. ¿Quieres contarnos un poquito, entonces, a raíz de este proceso, cómo inició tu proyecto Gen Cosmic? sí, claro. Pues a raíz de ese proceso donde esta ginecóloga me dice que necesito soporte, empiezo a visitar a sexólogas y terapeutas para que me ayudaran en mi proceso de limitaciones que sentía dentro de mi sexualidad. La verdad es que fue muy interesante porque honesta, esta terapeuta me dijo que no tenía más herramientas para mí, ¿no? Esta sexóloga. Yo ya había probado todo lo que me proponía, yo seguía bloqueada sexualmente y sin querer encontrar conexión con un otro. Y en ese momento yo soy maquilladora de efectos especiales y al fin y al cabo me dedico a hacer moldes y justo volví a de trabajar y dije, pero si yo me dedico a esto, digo, ¿por qué nunca me he hecho un molde de mi vulva, ¿no? Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo en el momento en el que yo me veo desde fuera, me veo a la tercera persona y de golpe me pareció algo tan precioso y preciado lo que me quedaba, ¿no? Y de algún modo fue la primera vez que yo me vi y tomé conciencia de cuántos años hacía que tenía relaciones sexuales, que estaba descubriendo otros cuerpos sin ni siquiera conocer el mío propio, ¿no? Entonces, ahí fue un cambio de chip directo y en ese propio momento me pongo a compartirlo con las chicas con las que vivía
Y ahí les digo, chicas, estoy muy bien, no sé qué es lo que sucede, ¿no? Que no sé qué es lo que sucede, pero acabo de poner límites a mi pareja, acabo de poner nombre a todo lo innombrable de mi historia, de la historia de mi madre, de mi hermana, de mi abuela. Y me sentó tan bien y les dije, necesito ayuda ahora. Y me dijeron, no vas a buscar ayuda externa, tienes a 7 cobayas en casa. Ujú. Entonces ahí empezó la exposición de Jane Cosmic, que así empezó el proyecto, siendo 8 esculturas en el salón en el comedor de nuestra casa. Y fue muy bonito porque en esta las hice una a una, entonces cada una de ellas se fue abriendo a compartir historias que no había compartido nunca con nadie. Y eso fue muy curioso en el momento en el que nos dimos cuenta de que todas teníamos cosas ocultas con nuestras experiencias personales, tanto vivenciales, sexuales, que nunca habíamos compartido y que eso de algún modo estaba impactando en nuestro día a día. Claro. Entonces fue tan bonito encontrarnos tan vulnerables y abiertas las unas a las otras y en cuanto nos vimos todas allí, dijimos, es que ninguna se parece, es que no hay una igual a otra, ¿no? Claro. Y ahí pues empezó todo, empezaron a venir las amigas de las amigas Se y fue ya pues corriendo esa voz, ¿no? sí. Y bueno, ¿qué dirías que tiene de mágico o de sanador el hecho de poder verte, ¿no? Porque en el fondo es poder verte desde fuera, es como si salieras de tu cuerpo y pudieras verte, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo con la astrología y claro, al enseñar la carta natal a, bueno, a las personas a las que acompaño, es un poder verse también. La astrología de por sí no es ninguna terapia, pero solo el hecho de poder comprenderte por qué has actuado, tu vida, etcétera, eso ya es un paso que les ayuda, ¿no? Imagino que debe ser algo similar, pero tú cómo lo entiendes, ¿no? ¿Por qué ese poder sanador al ser capaz de verte desde como si salieras fuera, ¿no? Sí, para mí es totalmente un acto simbólico, un acto psicomágico. Ujú. Eh, el que tengamos esta mirada tan autocrítica con nosotras mismas nos juega malas pasadas. Y lo que sucede es que al fin y al cabo, cuando vemos lo que criticamos de una misma en el cuerpo de otra persona, lo vemos bonito, lo vemos diferencial, lo vemos exclusivo, lo vemos perfecto, ¿no? Pero cuando es en mi propio cuerpo, pues claro ejemplo está el peso, ¿no? Esta gran importancia con qué Mm. peso tengo. Pues entre comillas, unos kilitos de más a la otra le sientan de maravilla, pero a mí no. Entonces te enamoras del cuerpo de la otra y estás juzgando al tuyo por esa especialidad que tiene ese otro. Yo creo que lo que promueve todo este acto de verte desde fuera genera esa situación, ¿no? Como el enamorarte de ti misma porque de algún modo eres tú, pero no tú porque te estás viendo desde fuera. Y el acto simbólico de tenerte entre tus manos, ¿no? De sostenerte en ese momento y decir, wow, es que soy yo y soy mía y esto es para mí, ¿no? Entonces creo que hay como un momento en el que nada más importa y hay una mirada como de diría, infantil, de descubrimiento, de curiosidad, que creo que es la mirada que necesitamos recuperar hacia nuestros cuerpos, ¿no? Sí, sí, y la autocompasión, ¿no? Esa compasión que tenemos muy desarrollada hacia el otro, pero nos cuesta tanto hacia nosotras mismas, ¿no? Y cómo el arte es capaz de dar forma a ese proceso, ¿no? La importancia del arte, el arte en las mujeres, la capacidad que tenemos de crear, ¿no? De dar solución, de crear, etcétera. En la creación de esos moldes, ¿ellas también participan dando color de alguna manera o tú realizas todo el proceso? Eso depende de si es una sesión individual donde me dedico a hacer tu propia pieza única para ti o si es en un taller grupal donde lo que hago es guiar al grupo para que cada una consiga hacer su propia pieza. Ujú. En ambos casos existe bueno, en el taller es 100% tu arte manual expresado y plasmado en ese momento y en la situación de las sesiones individuales sí que suelo proponer a según qué tipo de persona que este proceso de pintarlas, si es que desean pintar su escultura, sean ellas mismas. Ujú. Vale, qué bonito. ¿Y qué diferencias? Evidentemente, una sesión individual es mucho más
íntima y a lo mejor se abre más, no sé, pero también la importancia del grupo de mujeres cuando están todas trabajando en lo mismo, ¿no? O sea, esa importancia de esas mujeres cuando te unes en ese mismo propósito y trabajando ese sanar y ese recuperar esa conexión con el cuerpo, ¿no? Supongo que esa energía debe ser potente y cada uno de los talleres debe ser completamente diferente. Sí, la verdad es que sí. Bueno, muy bien. Y también haces, o sea, aparte de los talleres grupales, de las sesiones individuales que haces, también haces divulgación. Sí, bueno, tenemos en el proyecto también una exposición que es dedicada justo a la parte educativa y pedagógica de este proyecto, que es mucho sensibilizar al público de que todas las personas somos distintas, que todas las corporalidades son distintas, que no existe un péndulo masculino o femenino, sino que somos un círculo cromático de colores en el que todos tenemos lugar, ¿no? Entonces, estas exposiciones pueden ir con charla o sin charla, pero es muy importante que el mensaje llegue como tal, ¿no? De Claro. que la importancia de ver las diferencias de todas y cada una y que esto sea lo que nos una, no lo que nos separe. La riqueza que está en la diversidad, que está patente en el exterior, está patente en la tierra, ¿no? Cuanto más diverso, también más bonito, ¿no? Qué bonito. ¿Y haces tú las charlas o tienes gente que te Sí, acompaña? suelo hacer yo las charlas y entonces lo que hago es un storytelling de mi experiencia personal y lo que me trae hasta aquí. Y entonces rompo un montón de tabúes que tenemos como sociedad en cuanto a nuestros cuerpos, nuestras sexualidades. Entonces pongo encima de la mesa un montón de situaciones que podríamos determinar como vergonzosas o silenciadas, ¿no? Y yo pues las abro melones sin pelos en la lengua. Claro. Y en estos momentos, ¿cuál es un poco el futuro de Gen Cosmic? ¿Hacia dónde quieres dirigirte? El futuro de Gen Cosmic es, bueno, está en constante evolución y cambio, porque al fin y al cabo nos constituimos como asociación ahora hace un año, entonces cada vez que alguien tiene como una demanda, una propuesta, intentamos adaptar lo que ya existe hoy en día y seguir transformando espacios según las necesidades de cada lugar, ¿no? Y eso al final es como un proyecto muy permeable que al fin y al cabo vamos adaptando a la necesidad de cada lugar y de cada espacio. Entonces soy incapaz de decirte hacia dónde va a ir a parar porque lo que no quiero hacer es cerrarle el camino Claro, a este claro. proyecto que es Gen Cosmic, sino que siga en ese camino y que bifurque con lo que sea que necesite y se transforme en lo que sea que se tenga que transformar, ¿no? Pero para mí un ideal sería que este proyecto no, para mí este proyecto dejará de existir en el momento en el que ya no sea Comprendo. una vergüenza todo este tema, ¿no? A la que ya podamos expresarnos tal y como somos y mostrarnos transparentes. Gen Cosmic ya no tendrá razón de ser cuando la sociedad ya esté sensibilizada. Sí, quedan unos años, pero vayamos hacia, Sí. imaginemos ese futuro, ¿no? Tú empezaste con la exposición en casa y después de eso lo trasladaste a un lugar físico. ¿Ese lugar físico sigue estando o solamente está en versión móvil donde te piden o siempre hay un espacio físico donde poder visitar esa No exposición? hay siempre un espacio físico donde poder visitarla. Esta exposición la tenemos guardada y según la demanda de cada centro o cada espacio, pues la desplazamos. Ahora hace un par de meses estuvo en el hospital durante un mes. Hemos estado en centros culturales, en asociaciones, según donde hay demanda es que trasladamos la exposición. Ujú. ¿Y cómo es ese proceso de acompañar a las mujeres en ese momento tan íntimo, tan vulnerable, como es el empezar a ver, a percibir y a trabajar con sus genitales, ¿no? ¿Cómo las acompañas? ¿Cómo creas ese ambiente? Sí, para mí es muy importante crear espacios donde podamos hablar y donde tengamos una escucha que sea sincera, donde respetemos los tiempos, donde cada una necesita expresar sus necesidades y sus experiencias y todo parte desde ahí, tanto en las sesiones individuales como en los talleres grupales.
Sí que es verdad que me gusta hacer pequeñas dinámicas para promover que cada una piense en sí misma y vaya a buscar en su interior cuáles son sus emociones y en qué punto se encuentra. Y a través de eso está en el momento en el que creamos o bien cada una su pieza o yo misma el molde de la propia persona que viene en cuestión. Ujú. ¿Y cómo es la reacción de la sociedad ante tu proyecto? ¿Te has encontrado mucho apoyo? ¿Has encontrado mucha resistencia? ¿Cómo el difundirlo en redes también? ¿Cómo es un poco? Porque esos Sí, temas a veces tocan muchas sensibilidades, ¿no? Y sí. La verdad es que estoy muy contenta de la acogida que tiene este proyecto porque se ve en los retornos de las propias personas que han visto, han experimentado o han podido compartir en algún momento. El feedback es súper bueno. Sí que es complicado las redes sociales. Hoy en día en Instagram hay muchísima censura, entonces es algo que a mí personalmente me desmotiva el seguir publicando y creando contenido para una claro, plataforma que va filtrando todo, toda palabra, ¿no? Y toda imagen y es difícil al final expresarte con honestidad y si tienes que ir con cuidado con qué palabra usas, ¿no? La misma palabra vulva, que al final es una parte de nuestro cuerpo, no puede ser nombrada en redes, entonces es muy difícil. Pero cuando es en el cara a cara, en lo experiencial de lo que es el propio proyecto, la verdad que es súper bien. en lo, Creo en- que, creo que como hablamos desde la emoción, desde el vínculo que tenemos cada persona con su propio cuerpo, eh, es fácil remover al que hay delante y que le toque en algún sí, aspecto, ¿no? Porque todos somos personas y tenemos claro, experiencias y a la que rompemos tantos tabúes de golpe, quieras que no crea un impacto en el otro y eso se ve. claro. En el entorno cercano, bueno, es fácil conectar y llegar a esa emoción y llegar al otro, ¿no? Pero claro, también es importante que ese mensaje pueda llegar a más para que se pueda expandir, ¿no? No hay más o sea, has sido pionera en ese camino. ¿Tú sabes si en España hay más personas que hacen algo similar? ¿O te has visto, ha sido algo solo, único, que has creado tú? De hecho, actualmente en Europa somos tres personas dedicándonos a Wow. ello. Sí, Y tenemos la suerte que una está en España. sí. O Tenemos sea a que, Lidia en el Reino Unido, a Vicky en Austria y yo que estoy aquí. Entonces, estas somos las que somos de momento. Espero que esperemos que sean muchísimas más. por ejemplo, en tu caso, y no sé si también en los suyos, surgió, o sea, no por haberlo visto o percibido, sino que surgió de tu interior, ¿no? De tu propio ser, el crear y el realizarlo de esa manera. Sí, yo de hecho no sé cómo empezaron ellas. Pero para mí, en el momento en el que hice esta primera pieza y empecé a hacer a mis amigas, pensaba que yo estaba loca perdida porque estaba Claro. haciendo algo muy random. Y en el momento en el que decidí abrir un Instagram y empezar a buscar en redes y vi que ellas existían, para mí fue como un momento de calma interna y decir, vale, bien, no sigo siendo el alien. O sea, hay más gente como yo, otra Claro. vez, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, también la importancia eso de que se pueda transmitir y que ese mensaje pueda llegar, bueno, cuanto más lejos mejor, ¿no? Cuantas más mujeres puedan ir conociéndolo, porque, um, bueno, por la importancia que tiene en sí, ¿no? Y que solo seáis tres, pues también es muy indicativo de que es algo que necesita aún mucha visibilidad, mucho trabajo y mucho. ¿Vas a institutos también a hacer charlas referente? No, no No. como tal. Tengo que decir que con las estructuras preestablecidas no me siento muy a gusto. Sí que en las charlas hay gente de todas las edades, también infancias, y creo que eso ya es suficiente. No me apetece meterme dentro del mundo de la estructura escolar para Ujú. ver qué es lo que dice la ley y qué es lo que puedo decir yo. Que sí que al empezar este proyecto me formé como educadora sexual para poder hacer intervenciones en las escuelas y el estar siempre de la mano con el manual de la ley y lo Claro, que claro. realmente que creo que es necesario que exprese, me cuarta a nivel personal, así que prefiero espacios alternativos para poder hablar de todo lo prohibido.
No, es así, ¿no? Yo bueno, ahora estoy en excedencia, pero he sido profesora durante muchos años y claro, de instituto también, ¿no? Venían a hacer charlas, etcétera, pero siempre faltaba, también sentía una parte, ¿no? Sobre todo esa, tanto de hablar de esas zonas más íntimas como de la conexión interna, ¿no? Y del útero y cómo las niñas aún, o sea, para ellos, para ellas era terrible el hecho de menstruar, sus úteros estaban en llamas, o sea, cuando los dibujaban, dibujaban sus úteros en llamas, o sea, algo terrible, ¿no? Que te indica que es necesario divulgar, trabajar y, bueno, aunque sea a nivel de sociedad y que desde la sociedad llegue a los hogares y que se hable también en los hogares y que se acompañe a las niñas, ¿no? En ese camino. Y no lo vean como algo terrible, sino al revés, como un gran don. Sí, sí. Sí, de hecho yo creo que la educación sexual tendría que ser algo permanente en nuestras vidas, que desde que nacemos tuviéramos un acompañamiento a descubrirnos a nosotros mismos, ¿no? En nuestras Sí, emociones, dónde están nuestros límites. Para mí la educación sexual no es enseñar a procrear, que al final es lo que se nos está enseñando, es cómo se procrea y cómo evito quedarme embarazada o pillar cualquier exacto. enfermedad. Entonces hay muchísimo miedo y muchísima desinformación en todo ese proceso, cuanto para mí la educación sexual tendría que ser saber qué es lo que siento, qué es lo que quiero, cómo me relaciono con el otro, qué necesita el otro, ¿no? Entonces, cómo crear desde ahí vínculos. Y creo que es necesario desde el momento cero en el que llegamos aquí. Sí, sí. Mm, Desde pequeñitos, ir comprendiendo, ¿no? Y comprender nuestro mm, cuerpo y conectar con el cuerpo mm, y también cómo la parte emocional, ¿no? Está envuelta en todo ello. mm. O sea que precioso el camino. Bueno, te animo a que sigas, a que llegues a muchísimas mujeres, a que, bueno, que más mujeres sean capaces de poder verse en esa intimidad, de reconocerse y y de aceptar esa diversidad que todos somos y que aporta y que es tan rica, ¿no? ¿Quieres, ya para terminar, si quieres comentar algo o dar algún mensaje o algún consejo, no sé, desde tu experiencia, desde... Mira, no sé, no soy muy de dar consejos, pero así como un mensaje para cerrar, diría que si eres o te sientes distinta, está bien, es lo normal, ¿no? Que te sientas diferente. Y, y pues eso. Pues qué bonito. Que en la diferencia está la riqueza, ¿no? Que de hecho todos iguales no nos gustaríamos, todos clones, eso tampoco te gusta, ¿no? Mm, Y que aceptar esa diferencia y reconocerla como un don y sí. como lo que tú puedes aportar, ¿no? Sí, y sobre todo también nunca olvidar la importancia de poner límites, ¿no? Que es importante que aprendamos a priorizarnos y, y que nos sintamos a gusto diciendo no es. Mm, Creo que es importante que como mujeres apoyemos por la asertividad. Mm, Ver decir un no, ah, respirar antes de responder ante una petición o lo que sea, escuchar qué te está diciendo tu cuerpo mm, y a ver si tu cuerpo te dice un sí o te dice un no, ¿no? Porque si digo un sí, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo va a ser después, ¿no? mm. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Encantada de que hayas estado aquí con nosotras. Cuando tengas novedades, pues nos dices y también nos vienes a contar. Y muy feliz de que hayas decidido estar ese ratito con nosotras. Estupendo, muchísimas gracias, María. Siempre es un placer. Y bueno, pronto tendremos otra charla. Seguro que la habéis disfrutado y que habrá sido de inspiración para vosotras. Un abrazo muy grande y hasta pronto. Chao. Chao.